Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a nuestra escuela dominical, Iglesia del Redentor de las Asambleas de Dios en Miami, Florida. Estamos en una cita más con la escuela dominical. Todos los domingos a las 10 de la mañana es nuestra cita, con la palabra de Dios, con más crecimiento para nuestra vida, para nuestra alma y con aprendizaje que nos ayuda a ser obreros que estamos bien preparados, que usamos bien la palabra de verdad y que estamos preparados para toda buena obra. Pues bueno, hoy vamos a iniciar el estudio de esta nueva edición del manual que siempre trabajamos los domingos en la escuela dominical. Y quiero contarles que si ustedes desean, pueden acercarse a la iglesia y comprar el manual del estudiante. Ya están disponibles los manuales del estudiante, pueden llamar a la iglesia y adquirirlo allí. Pero sin más preámbulos, yo quiero que miremos hoy un tema muy especial que se llama la historia del Antiguo Testamento. Entonces, permítanme ilustrarles aquí y poco a poco vamos a mirar algunas diapositivas, vamos a mirar unos videos y vamos a ir desarrollando todo este tema. Si bien este tema del Antiguo Testamento no vamos a poder profundizarlo, es un panorama general como les digo, es un panorama general del Antiguo Testamento. No podríamos entrar en detalles y minuciosidades, pero sí vamos a aprender algo de los personajes, vamos a mirar el rumbo que tuvo la historia y todo el propósito eterno de la salvación a través de todo el Antiguo Testamento. Pero sin más preámbulos, yo quiero que miremos la introducción a este emocionante capítulo que vamos a ver durante 7 semanas. Bienvenidos a la historia del Antiguo Testamento, en donde estudiamos y aprendemos la verdad de la palabra de Dios desde sus inicios. La creación, la palabra de Dios que creó todo lo que vemos. Una relación, el plan de Dios y su diseño para la alianza con la humanidad. La caída, la separación de la humanidad y Dios como resultado del pecado. La redención, el amor restaurador de Dios manifestado a nuestro favor. Los patriarcas, los antepasados del pueblo escogido de Dios. El pacto, el plan establecido por Dios y la unión con sus seguidores. Los profetas, voceros de Dios que llamaron a una vida justa y piadosa. Reyes y reinos, los monarcas y líderes de los israelitas. Bienvenidos a este recorrido por el Antiguo Testamento. Nos alegra tanto que se una a nosotros. A diferencia de otros estudios que tal vez ha hecho del Antiguo Testamento, esta es una rápida mirada panorámica del plan de Dios para la redención, desde el comienzo de los tiempos hasta el advenimiento del Mesías. En un periodo de 1600 años, más de 40 personas escribieron los libros que conforman la Biblia. Pero este libro es mucho más que una colección de escritos. Es la historia viva y activa del plan de Dios para redimir a la humanidad, de la cual usted es parte. Estos 3 meses estudiará aventuras bíblicas que definen la historia. Pero lo más importante, descubriremos que la Biblia es parte de su historia. Comenzando con la primera promesa de un Salvador en Génesis 3:15, estudiará interesantes temas como la formación de una nación, el momento en que el reino se divide y el regreso del exilio. En cada etapa, usted meditará en el plan de Dios para la humanidad tan poderoso que ni la desobediencia humana pudo truncar. Prepárese para ver cómo la mano de Dios se mueve en la historia y en su vida, y disfrute esta experiencia. Bueno, vamos a disfrutar juntos esta experiencia. Este video es provisto por Vida Nueva, un ministerio con el cual adquirimos todos los materiales de Escuela Dominical de la Iglesia del Redentor. Y esta es la introducción de las 2 primeras unidades.
La unidad 1 vamos a mirar la historia del Antiguo Testamento y en la unidad 2 se va a estudiar la historia del Nuevo Testamento como algo complementario. Pero cuando hablamos de nuestra Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, tendríamos que hablar de aproximadamente un libro que fue escrito más o menos en 1600 años, durante un periodo de 1600 años, por más de 40 escritores, escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Es una historia maravillosa, es un libro que es de la misma mano de Dios, del mismo corazón de Dios, inspirando a hombres a escribir para transformar vidas, para transformar naciones y aún para transformarnos hoy en día cada una de las sociedades en las que el mundo se ha dividido, pero el Señor sigue siendo el mismo. Así que en este estudio, por lo menos hoy, veremos el despliegue del plan de salvación en el libro de Génesis, arrancando desde el libro de Génesis. Y en toda la unidad lo miraremos en todo el Antiguo Testamento, lo que va desde el principio de todas las cosas hasta la llegada del Mesías. Pero antes de entrar en materia en el libro de Génesis, me parece interesante que miremos cómo fue la conformación precisamente de ese libro del Antiguo Testamento. Son 39 libros. ¿Cómo se formaron? ¿Cómo llegaron a ser esos 39 libros? Y a continuación les tengo la siguiente información. Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales. Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante. Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en 3 partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torah, que significa instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirásida e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los Profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas, Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. Es su forma final. El Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo. Después de mirar esta interesante video de cómo es
cómo es que Dios permite la conformación también milagrosa y por obra e inspiración de Dios del Antiguo Testamento, entonces nos corresponde empezar ese Antiguo Testamento. Yo creo que todos nos sabemos ese texto que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y es Génesis 1:1. Un texto tan conocido, tan importante, y es el texto con el que arrancamos nuestra gran historia, porque así se llama nuestro primer capítulo de nuestra primera lección de este capítulo. La gran historia comienza. Y esa gran historia que empieza el Señor, Dios amoroso y creador. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Estas 5 simples palabras, aparentemente simples palabras, no nos dan muchos detalles minuciosos, y de hecho todo el Génesis no nos da detalles minuciosos, y mucho menos el capítulo 1 y 2 que hablan de la creación, no son una suma de detalles, pero sí nos dejan claro cosas muy importantes, lo primordial, que el que crea es Dios, que quien creó todas las cosas es Dios, que no fue nada al azar, que todo tiene un propósito y que nuestro Dios fue quien creó, que las manos de artistas fueron las de Él. No somos obra de una explosión, no somos producto de una evolución, no somos producto de nada de las diferentes teorías que han salido. Nosotros somos producto de la mano creadora y amorosa de nuestro Dios. Ese Génesis 1:1 nos deja claro que no solamente nuestro Dios es un amoroso creador, sino que Él ha existido desde siempre, porque Él es antes de crear todas las cosas, antes de que todo lo creado existiera, Él existía, porque Él es eterno, porque Él existe desde el principio y Él no tiene fin, ¿sí? No solamente es amoroso, creador, ha existido desde siempre, eterno, sino que es todopoderoso. Todo aquello que fue creado en Génesis 1 simplemente fluyó, simplemente fue por el poder de su palabra, el poder de su palabra creador. Por eso es que cuando Dios da una palabra sobre tu vida, no puedes dudarla, porque ese mismo poder de esa palabra creadora que hizo los cielos y la tierra, que dijo haya hierba y simplemente salió, sean las bestias del campo y simplemente se formaron, ese Dios creador cuando da una palabra sobre nuestra vida, esa palabra se cumple. Pero ese Génesis 1:1 no solamente nos deja claro y concreto quién es el que creó, que fue nuestro Dios, sino que Él es diferente de lo creado. Vemos cómo las religiones, diferentes religiones que se han formado en las épocas, han querido desdibujar a Dios de la escena, de la historia, quitar a Dios del corazón y de la mente humana. Esa es obra del enemigo, pero Dios nos muestra con la creación que Él es nuestro Dios, que Él nos ama, que Él creó todo lo que existe. Y que contrario al materialismo y que contrario al animismo y que contrario a religiones que quieren decir como el panteísmo que Dios es todo y que todo es Dios, Dios se distingue de su creación. Él es Dios y lo creado es su creación, como nosotros, como la tierra, como todo lo que hay. Él es creador de todo lo material y del mundo inmaterial también. Él creó ángeles. Él creó todos los ejércitos de los cielos. Él creó nuestra alma. Nosotros somos seres que tenemos una parte inmaterial, pero otra material que es la que vemos, y Él es el dueño absoluto de todo lo creado. Él es el creador de todo lo que existe, por lo tanto, todo le pertenece y todo lo controla. No hay absolutamente nada que se salga de sus manos. Todo es de Él, por Él y para Él. Pero en ese amoroso Dios creador, no solamente en el principio hizo las cosas, sino que esa obra de Dios fue ordenada y con un propósito. Nada es al azar. Ninguna cosa que Dios hizo fue por casualidad o fue al azar.
Nosotros vemos en Génesis, en ese capítulo 1 maravilloso, 3 cosas bien importantes. Uno, que fue una gran actividad creadora. ¿Cómo nos damos cuenta? Mira tu primera hoja de la Biblia y verás que los versículos dicen: Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios estableció, Dios bendijo, Dios reposó. El Señor no descansó durante esos 6 días de la creación, haciendo, diciendo, llamando, separando, moviendo y viendo que todo era bueno y bueno en gran manera. Pero no solamente es una gran actividad creadora, sino que hay un orden reflejado en la secuencia de los días. En el primer día la luz, el segundo la expansión, el tercero, en el segundo la expansión entre la atmósfera y el agua. Otro, la tierra seca, en el cuarto día las lumbreras, el quinto las aves y los peces, en el sexto los animales y el hombre, para que pudiéramos disfrutar de todo lo creado. Si tú lo miras, es un avance, es una escalera de perfección de lo creado. Es un orden de creación. Lo tercero que vemos en ese capítulo es que tiene todo un perfecto equilibrio. Cuando tú miras el sistema solar, cuando éramos chicos y nos enseñaban en la escuela el sistema solar, la Tierra está a una distancia perfecta del Sol. Si estuviese más lejos del Sol, moriríamos de frío, congelados. Pero si estuviésemos más cerca del Sol, moriríamos quemados. Todas las cosas que tiene la Tierra son perfectas para nuestra existencia. El tiempo que da luz, el tiempo de la oscuridad, en donde colocó la luna perfecta para que hubiesen 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. O sea, todo, si tú miras todos los sistemas que existen en la Tierra, los ecosistemas, la cadena alimenticia, todo es tan perfecto que sería un absurdo pensar que nosotros somos producto de la evolución o que la Tierra, el sistema en el que nosotros estamos, la galaxia en la que estamos, fue producto del Big Bang, de una explosión, de algo que se chocó y explotó. Sería como decir que este libro, tan bien organizado, tan excelentemente elaborado, con capítulos, con páginas, con números, con todo un índice para tú poder pasearte por él y estudiar, decir que este libro fue el producto, por ejemplo, de la explosión de una gran biblioteca. Dirían, estás loca, ¿verdad? Pues bueno, así está queriendo mucha gente pensar. Más fácil en que todo lo que ven, toda esta maravilla de cómo empezó esta gran historia, es producto de una evolución. Les es más fácil creer que es producto de una explosión y que somos los seres humanos producto de una evolución. Les es más fácil creer eso que creer que hay un ser maravilloso, amoroso, que nos creó, que con todo su poder no solamente nos creó, sino que sigue sustentando todo el universo. Porque Dios no es aquel creador que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo al hombre, que nos arrojó ahí en la tierra y se olvidó de nosotros. No. Precisamente esta gran historia lo que cuenta es que Él jamás nos ha dejado, que siempre ha estado allí, presente en cada minuto, en cada instante, en cada acción, en cada acierto y en cada desacierto del ser humano. Dios ha estado allí porque nos ama, porque somos hechos a su imagen y semejanza, y esa es la razón de su gran amor para con nosotros. Pero continuando con esta historia, no solamente es la de un Dios amoroso y creador, sino que ese Dios amoroso y creador también es perdonador. Porque tú puedes decir, igual que yo me lo he preguntado, la Biblia dice en Génesis 1:1 y 2 y 3 y 4 y en todos los versículos, cada vez que terminaba un día, el Señor decía, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 1, y la tarde y la mañana del día 2, y absolutamente en cada una de las cosas de su creación siempre dijo, y vio Dios que era bueno, y era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué sucedió?
Pues el libro de Génesis, que precisamente la palabra Génesis significa comienzo o inicio, entonces es el inicio de todas las cosas. Es increíble cómo ver este libro nos muestra el inicio de la tierra, de la creación, del hombre, pero también el inicio del pecado, también el inicio del programa de salvación, también el inicio del pueblo de Dios, también el inicio de las familias, de todo. Génesis es el principio de todas las cosas. Entonces, quiero invitarles que miremos este video. Y así vamos a entender un poco más qué fue lo que sucedió. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea. Se pronuncia Breshit. Simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham, en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero Él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que Él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su Creador en el mundo que Él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero Él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal, o tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín, y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es. Típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que, por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales.
Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo. Pero, ¿qué sucedió para que llegáramos a donde estamos? Pues bueno, este corto video nos ha resumido qué fue lo que sucedió. Y a esa pregunta final del video de que dice que si hay esperanza, por supuesto que sí, porque el escritor de esta gran historia de la que hemos iniciado a hablar hoy se llama el Señor Dios Todopoderoso. Y a Él nada le queda grande. Y si Él es el dueño de la historia, Él hará que aún los desaciertos de nosotros puedan cumplir su propósito y puedan estar incluidos como tal vez una experiencia o como algo que al final va a terminar aportando para todo. Y es así como entonces Dios, para dar la esperanza de redención y de salvación a esta humanidad caída y a esta condición del ser humano, Dios escoge una familia para cumplir un plan. Y esa familia inicia con un hombre llamado Abraham. Todos conocemos a Abraham como el padre de la fe, como aquel padre del pueblo de Israel. Sabemos toda su historia, que se llamaba Abraham, que Dios le cambia el nombre, que vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, que era de una nación pagana, politeísta, y que Dios le llama y le dice, haré de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero tienes que seguirme únicamente a mí. Tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tu parentela, tienes que dejar todo lo que tú eras. Renunciar a eso que tú eras. De renunciar al politeísmo, renunciar a todas las, tal vez los rituales y todo lo que religiosamente cumplían por ser de aquella región. Y él dice sí, sin saber a dónde iba, sin saber hacia dónde Dios lo dirigía, solamente porque tuvo fe y creyó en aquel que le llamó, en aquel Dios que le llamó. Y es así como empieza la historia de esta familia. Abraham siguió la dirección de Dios. Por eso Abraham es considerado el primer patriarca. Patriarcas son aquellos jefes de familia y terminan siendo Abraham, Isaac y Jacob. Son los considerados los tres patriarcas principales. Le dicen que en él, Dios le dice a Abraham, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra? Pues es por lo siguiente, porque de su simiente, de sus generaciones, vendría el Salvador del mundo. El pueblo de Dios sería entonces llamado el linaje de Abraham, porque de sus lomos o de su linaje, de sus descendientes, es que vendría el Salvador del mundo. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, esa es la palabra que le da. A eso es que lo llama. Y Abraham cree, tiene fe. Por eso Abraham representa en la Biblia conceptos como la fe en Dios, la confianza en sus promesas. Y por eso todo aquel que sigue a Dios en fe es considerado hijo de Abraham. Así que si tú algún día has dicho, yo soy hijo de Abraham, el padre de la fe, has dicho bien, porque en Cristo nosotros también pasamos a ser herederos de esa promesa. Nosotros también pasamos a ser hijos de Dios y hijos de Abraham en la fe, ¿sí? Entonces, en esa historia que Dios empieza, en esa familia que Dios escoge,
vemos cómo Dios hace lo imposible o hasta lo imposible para cumplir su plan. Los planes de Dios nunca se salen de sus manos. Él siempre tiene el control. Los seres humanos queremos salirnos de las rutas que Dios traza, queremos salirnos de los planes que Dios coloca, pero Dios siempre termina cumpliendo sus planes y sus propósitos a pesar de nosotros, de nuestros desaciertos o de nuestros aciertos. A pesar de que a veces queramos hacerle una ayudita a Dios y terminemos dañando todo lo que Dios quería, Él aún así cumple sus propósitos y cumple sus planes. Dios da una promesa a Abraham. Le dice que va a tener un hijo, pero ese hijo termina siendo, ese hijo de la promesa que fue Isaac, termina siendo un milagro. ¿Por qué? Era un milagro de esterilidad. Su esposa era estéril, pero aparte de eso, ella era de 90 años y Abraham de 100. Entonces vemos un milagro en medio de esterilidad y de edad avanzada. ¿Por qué? Porque Dios siempre hará hasta lo imposible por cumplir su plan y su proyecto. Dios usó hombres que cometieron errores, como el mismo Abraham, como Esaú, como Jacob, como Isaac, que era el padre de estos dos. Jacob era conocido como el engañador, pero más adelante Dios, en ese cumplimiento de ese plan, hace una gran transformación de este hombre Jacob y lo convierte en Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Es un cumplimiento perfecto, diseñado por Dios. Y aquí yo quiero decirte algo. Y es que Dios te llamó, Dios que te salvó, Dios que tiene un plan contigo, también lo cumplirá. No creas que tú te has salido de los planes de Dios porque cometiste una equivocación o porque fallaste en algo. No, Dios siempre perdona, Dios siempre da oportunidades. Dios siempre dice, mientras quieras seguir dentro de mi plan, yo que empecé la buena obra la terminaré. Eso dice la palabra de Dios. Y vemos en toda la historia bíblica que Dios siempre hacía lo que fuera necesario para que su plan perfecto y su proyecto terminara siendo lo que Él quería. Ahora, lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones los errores humanos, los pecados, las desviaciones del proyecto y del propósito inicial de Dios hacían que las personas tardaran más tiempo en alcanzar esos proyectos, en alcanzar esas promesas, en alcanzar esos propósitos de Dios. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. Cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios tiene un proyecto contigo, pero tú te quieres desviar, pero tú no quieres hacer caso, pero tú quieres hacerlo a tu manera, posiblemente el plan de Dios se cumpla, porque aquel que empezó la buena obra la va a terminar, pero puede tardar mucho más tiempo de lo que tú querías y mucho más tiempo de lo que Dios planeaba. Pero definitivamente, si tú estás, que yo lo sé, estás en los planes de Dios, siempre Dios termina contigo. Pero veamos algo, y es que les decía hace un momento que el cumplimiento del plan de Dios, que fue un diseño perfecto, incluye a hombres imperfectos. No quiere decir que todos los hombres que aparecen en la Biblia son perfectos, de hecho lo vemos que no. Las historias nos muestran a hombres imperfectos que Dios utilizó para cumplir su propósito y para ayudarles en sus vidas. Por eso quiero que miremos un poco de esta historia de los patriarcas. ¿Qué sucedió con ellos y sus familias? Y entendamos un poco. Funcional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea. Se pronuncia Breshit. Simplemente significa funcional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes. Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac.
Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que hicieron estos hombres que estaban incluidos dentro de ese plan y ese proyecto de Dios. Por eso, no importa qué cosas tú hayas vivido, no importa qué errores hayas cometido o que estés cometiendo en este momento, pero siempre y cuando quieras continuar en el proyecto y en el plan de Dios, hay lugar para ti. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando personas imperfectas, Él está buscando imperfectos para perfeccionarnos. Ese es el proyecto de Él con nosotros, ese es el proceso de Él con nosotros. Y mire lo que sucede en esta historia. Venimos y saltamos hasta la época de José, el hijo, uno de los hijos menores de Jacob, o más bien de Israel, el padre de las 12 tribus. ¿Qué sucede? ¿Por qué este muchacho es tratado así por sus hermanos? ¿Cómo es que lo venden? Pasa por esclavo, luego queriendo ser fiel a Dios, entonces se mete en un problema mayor. De hecho, por serle fiel a Dios y no dejarse atraer y no dejarse seducir por la esposa de su jefe, es llevado a la cárcel con sentencia prácticamente de muerte. Pero Dios hace que llegue a un puesto de privilegio, pero su corazón en toda la historia bíblica, que es una de las historias con más detalle y los invito a leerlas, nunca vemos a un José renegando, nunca vemos a un José diciendo, Dios, ¿por qué me permitió que me pase esto? Esto no me lo merezco, yo no debí, ni cargado de odio, ni cuando yo vuelva a ver a mis hermanos, yo los voy a... No, nada. Ni tampoco diciendo, no, yo soy así porque el mundo me hizo así, porque me hicieron tantas cosas malas y reclamándole al mundo entero. No, José, más bien mire lo que sucede. Génesis 45, versículos del 1 al 8, nos muestran esa conversación entre José cuando se conoce o se da a conocer con sus hermanos en Egipto. Sus hermanos piensan que él se va a vengar de ellos. Sus hermanos piensan que José tiene todo el derecho, inclusive al ser el hombre segundo al mando en Egipto, de mandarlos a matar, de encerrarlos, de no darles comida porque ya había una hambruna. Pero mire lo que José había entendido. Leamos. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban ni a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron a él, José añadió,
Por favor, no se aflijan. No se aflijan más, ni reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace años, hace 2 años, dice, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. ¿Qué había entendido José? José había entendido que por malo que fue lo que a él le sucedió, que por difíciles que fueron las circunstancias que a él le tocó vivir, ahora él está entendiendo el porqué de todas esas circunstancias que terminaron siendo para bien, no solo para él, sino para toda su familia y para cantidades de familias que salvaron su vida en la temporada de las hambrunas por la buena administración y las ideas que José dio en la administración de Faraón. ¿Cuántas veces conocemos personas y hasta nosotros mismos le hemos echado la culpa de nuestras decisiones, de nuestro estado de ánimo, de cuántas cosas en la vida pasamos a otros, a lo que nos hicieron o nos dejaron de hacer, a lo que fueron injustos con nosotros o porque perdimos un trabajo o un negocio o porque alguien nos hizo una mala jugada y eso se queda en el corazón y no hay olvido y se sigue recordando y se sigue utilizando como excusa para no avanzar, como excusa para quedarse en una condición de pobrecito yo, de todo lo que me ha sucedido, yo no me lo merecía. No, despojémonos de todo eso y miremos cada situación que ha sucedido como una oportunidad para crecer, aun cuando hayan sido injustos contigo, incluso cuando hayan dicho cosas en tu contra que no eran verdad, una mentira, un falso testimonio. Deja eso atrás y di, Señor, para algo sirvió, aprendí, maduré, aprendí a tener resiliencia, resistencia, la capacidad de perdonar. Pero cuando entramos en esa dinámica y en esa actitud, Dios podrá hacer con nosotros y de nosotros grandes cosas como lo hizo con José. No utilizó nada de lo que le sucedió como un argumento para quedarse allá en la oscuridad, llorando, deprimido, con depresión y con tristeza y amargura. No. José llegó al lugar donde llegó por su fidelidad a Dios, por su capacidad de perdonar y de ver que en realidad su vida pertenecía a una historia más grande. Él le dice a sus hermanos, Dios me envió delante de ustedes. No me enviaron ustedes como esclavo. Tranquilos, eso se olvidó. Fue Dios el que permitió que yo llegara hasta aquí. Como dijo algún día la reina Esther, para esta hora he llegado y para este tiempo nací. Esa es la misma idea de José, para ayudar y para ser parte del proyecto y del propósito más grande de Dios. Así que las pruebas por las que pasó José fueron también parte de ese plan de Dios. Pero no solamente las pruebas por las que pasó José. Recordemos que la historia en Génesis nos cuenta que al morir José pasaron muchos años y cambiaron de faraón. Y llegó un faraón a Egipto que no conocía lo que había hecho José y que si lo conocía no le interesaba. Y no le interesaba darle el estatus y respeto al pueblo. Pero ¿sabe qué había sucedido todos esos años en Egipto? Había sucedido que el pueblo creció, se fortaleció. Dejó de ser una familia de 12 hombres, padres de familia, a ser un pueblo grande, a ser prácticamente toda una nación, la nación israelita, pero que se encontraba bajo el gobierno y el dominio de los egipcios. Y poco a poco los egipcios los fueron esclavizando y fue el dominio del imperio egipcio sobre el pueblo de Israel y estaban en esclavitud. Pero aún esa esclavitud Dios utilizó para fortalecer al pueblo, para que no muriera de hambre allá en Canaán, para que se hicieran una nación fuerte, una nación unida, una nación poderosa. Porque esos 12 hijos de Israel se fortalecieron y ahora eran un pueblo gigantesco. Fue una etapa, otra etapa más del propósito mayor de Dios para su pueblo.
serían preservados en aquella época de José de la hambruna, pasaron por grandes pruebas, incluyendo la esclavitud, pero Dios jamás les abandonó. Eso hizo de ellos en medio de Egipto un pueblo grande, fuerte, que jamás olvidó al Dios que los formó, que jamás olvidó al Dios que los llamó, que jamás olvidó que Dios les había dado un Canaán, que Dios les había entregado una tierra prometida y ahora iban a regresar allí. Ellos no se olvidaban y no dejaban de clamar, aún en medio de Egipto, aún en medio de esa esclavitud, no dejaban de creer que Dios algo haría por ellos. Y efectivamente, en la próxima clase vamos a ver que Dios hizo algo por ellos y los liberó con Moisés, que vamos a ver el libro de Éxodo. Pero mirando esta última parte, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de este libro de Génesis? ¿Cómo podemos concluir esta parte de la historia que hemos visto hoy? Pues bien, tenemos que decir que aunque en Génesis nosotros encontramos muchas historias entrelazadas y la explicación de todos los comienzos, no podemos perder el mensaje central. Dios creó todas las cosas. Él es nuestro hacedor y nos ama de tal manera que cuando la humanidad cayó, puso en marcha el plan redentor, usando personas como Abraham y otros para llevar a cabo su plan definitivo para nuestra salvación. Desde el momento en el que Dios le proveyó a Adán y Eva trajes de animales con que vestirse, ya estaba pensando en nosotros. Ya estaba haciendo un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Cuando Dios suelta una palabra sobre Eva, donde le dice, la descendencia tuya pisará la cabeza de la serpiente, está diciendo, Jesús derrotará al pecado y al diablo. Desde Génesis 3 ya se estaba construyendo toda esa línea de salvación hermosa. Y si bien esta gran historia contiene otras historias de las cuales podemos enriquecernos y aprender, definitivamente la historia que traza una línea perfecta es la historia de la salvación. Es esa historia de amor de Dios. Es que en medio de esta gran historia que Dios escribió y que sigue escribiendo con nosotros, es su amor para la salvación de la humanidad. Espero que haya sido de agrado para ustedes, no solamente estos videos, estas imágenes, sino también todo esto que pudimos ver a grandes rasgos. Mi invitación, ¿cuál es? Que usted pueda detenerse en casa a leer la Biblia poco a poco, a empezar así en el libro de Génesis, que a medida que vamos avanzando en este estudio, usted pueda ir leyendo esos pasajes y puede enriquecerse por ahora en el libro de Génesis, luego en el Éxodo, ir enriqueciendo estas clases que son en cierta forma un resumen, pero ir enriqueciéndolas con la lectura de la Biblia y vas a ver cómo encuentras historias allí escondidas de las cuales Dios quiere hablarte, en las cuales Dios quiere ministrarte, en las cuales Dios quiere mostrarte cosas que antes no habías visto, que no habías mirado allí en ese mismo pasaje. Es fascinante seguir leyendo la palabra de Dios, es fascinante seguir estudiándola, pero sobre todo es importante para nuestro crecimiento, para que seamos preparados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que utilizamos bien la palabra de verdad. Te esperamos el próximo domingo a esta misma hora para que continuemos estudiando la palabra de Dios. Vamos a seguir con el libro de Éxodo, con la conformación de ese pueblo en medio de la esclavitud, cómo Dios lo libera, cómo Dios utiliza a Moisés, a Josué y luego a los jueces para tomar posesión de esa tierra prometida. Cómo eso que Dios prometió a Abraham ahora se va a volver un hecho. Pero no les adelanto más. Los espero aquí la próxima semana. Dios me los bendiga y recuerden, ahora pronto nos vemos en el culto.